¿Qué significa que un cometa parezca respirar? El 3E Atlas, un viajero procedente de otro sistema estelar, exhala 40 kilos de agua por segundo en el gélido vacío, demasiado lejos del Sol para comportarse así. Los astrónomos susurran: parece vivo, extraño níquel sin hierro, cianuro en su cola y orígenes posiblemente miles de millones de años más antiguos que nuestro sistema solar. Mientras tanto, los científicos ciudadanos descubren los círculos de radio más grandes y extraños hasta la fecha. Mercurio y Ceres se alinean con una sincronización curiosa, y el vuelo de Blue Origin en octubre plantea interrogantes. Acompáñame mientras exploramos estos misterios cósmicos. Si estos misterios te intrigan, dale a me gusta y suscríbete. Deja un comentario con el lugar desde donde nos ves y si crees que estamos obteniendo toda la verdad sobre estos descubrimientos. Imagina esto: estás flotando en el espacio, a más de 3 veces la distancia de la Tierra al Sol. Aquí la luz solar es un susurro, el hielo permanece congelado, los cometas permanecen inactivos. Entonces lo ves, un cometa que derrama agua en el vacío, vertiendo 40 kil por segundo en el espacio, donde el agua no tiene por qué fluir. Se trata del 3E Atlas, un cometa interestelar procedente de otro lugar, que trae consigo las reglas del patio trasero de otra estrella. Y esas reglas no coinciden con las nuestras. Swift, un telescopio espacial diseñado para detectar estallidos de rayos gamma, observó algo imposible a principios de 2025: un halo de moléculas de hidroxilo rodeando el cometa. El hidroxilo es lo que se obtiene cuando la luz solar descompone las moléculas de agua. A 3,51 unidades astronómicas del Sol, 3E Atlas liberaba 1,35 is 1027 moléculas de agua por segundo, es decir, 40 kilogramos por segundo. Es como verter al espacio el equivalente a un coche pequeño de agua cada minuto, a una distancia en la que nuestros cometas apenas susurran. Los cometas de nuestro sistema solar no hacen esto. A tanta distancia del Sol, están fríos, inactivos, prácticamente muertos. El hielo de agua necesita calor para sublimarse, y simplemente no hay suficiente energía solar a tanta distancia. Nuestros cometas esperan hasta estar mucho más cerca antes de despertar. El 3E Atlas no recibió ese memorándum. Oumuamua, el primer visitante interestelar confirmado, estaba seco como un hueso, sin agua, sin desgasificación, simplemente silencioso. Luego vino el 2E Borisov, que estaba activo, pero se comportaba como nuestros cometas, previsible, aburrido en el mejor sentido. 3E Atlas no es ninguna de las dos cosas. Está vivo de una manera que no debería ser posible, gritando agua al espacio donde debería reinar el silencio. La pregunta es sencilla: ¿cómo? ¿Existe un hielo exótico que desconocemos? ¿El interior del cometa sigue caliente desde su nacimiento hace miles de millones de años? ¿Hay alguna reacción química en su interior que nunca hayamos visto? El agua es solo el principio. 3E Atlas también está filtrando cianuro, níquel y dióxido de carbono en concentraciones que no tienen sentido. No se trata solo de un cometa que se comporta de forma extraña, sino que funciona según reglas físicas completamente diferentes, escritas en otro sistema estelar. Si 3E Atlas hace cosas que nuestros cometas no pueden hacer, ¿qué nos dice eso sobre su origen? ¿Qué tipo de sistema estelar crea cometas como este? ¿Este cometa es simplemente extraño o es un mensajero que nos trae noticias sobre lo diferente que puede ser el universo? Todos los telescopios que pueden verlo ahora están apuntando hacia él, porque 3E Atlas no es solo una curiosidad, es una ventana, y a través de esa rendija, en nuestro conocimiento, podríamos vislumbrar algo extraordinario. Parte 2. Níquel sin hierro. Se supone que los cometas siguen patrones. Cuando se calientan, los metales se subliman de su superficie. El hierro y el níquel aparecen juntos como viejos amigos que siempre viajan en pareja. Si ves uno, ves el otro. Es una constante cósmica en la que hemos aprendido a confiar. Excepto que 3E Atlas no siguió el libro de texto. El Very Large Telescope de Chile
apuntó su espectrógrafo hacia 3E Atlas y encontró algo imposible: líneas de emisión de níquel brillantes, fuertes e inconfundibles. ¿Y el hierro? O bien estaba ausente o era tan débil que apenas se registraba. Níquel sin hierro. Es como encontrar humo sin fuego. En nuestro sistema solar esto no ocurre. Cuando un cometa se calienta lo suficiente como para liberar metales, el hierro y el níquel aparecen en proporciones predecibles, porque están unidos en las mismas estructuras minerales. Se forman juntos, se subliman a temperaturas similares y están unidos químicamente de manera que se mantienen emparejados. Pero 3E Atlas se formó en un lugar que sigue reglas diferentes. A unas 2,8 unidades astronómicas del Sol, los astrónomos midieron que el níquel se derramaba del cometa a unos 5 gramos por segundo. No parece mucho hasta que te das cuenta de que ocurre de forma continua y que no hay hierro por ninguna parte. No es un error, es el cometa diciéndonos algo fundamental sobre su composición. Se han propuesto varias explicaciones, ninguna sencilla. Primera, fraccionamiento químico. Quizás en el lugar donde se formó 3E Atlas, el níquel se incorporó a compuestos volátiles que se vaporizan fácilmente, mientras que el hierro quedó atrapado en minerales refractarios que necesitan temperaturas mucho más altas para sublimarse. Segunda, compuestos organometálicos. En la Tierra tenemos moléculas como el carbonilo de níquel, en las que los átomos de níquel se unen al monóxido de carbono. Estos compuestos son volátiles y se evaporan a temperaturas relativamente bajas. Si 3E Atlas se formó en un entorno rico en monóxido de carbono, tal vez el níquel quedó atrapado en estas moléculas. Cuando dinocetosos, la luz solar incide sobre ellas, se descomponen y liberan níquel atómico, mientras que el hierro permanece atrapado en granos sólidos. Tercero, meteorización espacial. Los rayos cósmicos y la radiación ultravioleta bombardean los objetos interestelares durante millones o miles de millones de años. Ese ataque sostenido puede alterar la química de la superficie de formas extrañas. Tal vez la radiación crea capas superficiales ricas en níquel, mientras que el hierro queda enterrado o se altera químicamente. O tal vez, y esta es la posibilidad más emocionante, 3I Atlas se formó en un sistema estelar con abundancias elementales genuinamente diferentes. No todas las estrellas tienen la misma composición química. Las estrellas más antiguas, las estrellas de diferentes partes de la galaxia, las estrellas que se formaron a partir de nubes de gas enriquecidas por diferentes tipos de supernovas, todas tienen recetas ligeramente diferentes. Tal vez 3E Atlas proviene de un lugar donde el níquel era más abundante en relación con el hierro que en nuestro vecindario. Pero debemos ser cautelosos. La espectroscopia es difícil. Es posible que el hierro esté ahí, justo por debajo del límite de detección. Quizás la emisión de hierro se mezcle con otras características espectrales. A medida que el cometa se acerque y se caliente más, el hierro podría empezar a aparecer. Eso sería tranquilizador. Significaría que el universo sigue teniendo sentido. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si 3I Atlas llega al perihelio y el hierro nunca aparece? ¿Y si la proporción de níquel y hierro sigue completamente invertida? Eso sería revolucionario. Nos diría que los sistemas planetarios pueden producir cometas con una química metálica tan diferente a la nuestra que nuestros modelos necesitan una revisión completa. Por eso los astrónomos observan 3E Atlas con tanta obsesión. Cada observación es una prueba. Cada espectro es una oportunidad para confirmar nuestra comprensión o para destrozarla. Y en este momento, 3E Atlas está destrozando más que confirmando. Parte 3. Un cometa que se activa. Se supone que los cometas se iluminan gradualmente a medida que se acercan al Sol. Más luz solar, más calor, más sublimación. La relación debería ser suave y predecible. 3E Atlas tampoco entendió eso. Los observadores notaron algo extraño en su color. Al principio, el cometa parecía relativamente neutro, tal vez ligeramente rojizo, pero a medida que se acercaba al Sol, comenzó a volverse verde. No era un verde sutil, sino un verde vivo y misterioso
que se hacía inconfundible en las fotografías. Ese verde proviene de dos fuentes: moléculas de cianuro y níquel atómico. Ambos emiten fuertemente en el espectro verde, y ambos comenzaron a aumentar drásticamente a medida que el cometa se calentaba. El aumento de brillo no fue lineal, sino superlineal, lo que significa que las emisiones se intensificaban más rápido de 1900, lo que la geometría simple predeciría. Cuando se reduce a la mitad la distancia al Sol, se obtiene 4 veces más luz solar por metro cuadrado. Eso es física básica. Pero las emisiones del 3E Atlas aumentaban aún más rápido. Algo se estaba desbloqueando. Los astrónomos llaman a esto comportamiento de activación. Imagina un umbral de temperatura. Por debajo de él, un hielo concreto permanece sólido e inactivo. Entonces, el cometa cruza ese umbral y de repente ese hielo comienza a sublimarse. La producción de gas se dispara. Aparecen nuevas líneas de emisión. Es como accionar un interruptor. El 3E Atlas parece tener múltiples interruptores. El agua se activó primero, a una distancia de 3,5 unidades astronómicas, lo que ya era anómalo. Luego vinieron el cianuro y el níquel, que brillaban en verde a medida que el cometa se calentaba más. Cada emisión sugiere que se está aprovechando un depósito volátil diferente, un entorno químico diferente que alcanza su umbral de activación. Un modelo implica granos de hielo extendidos en la coma. En lugar de que toda la actividad se produzca en la superficie del núcleo, imagina pequeños granos de hielo que se elevan al escapar el gas. Estos granos flotan, todavía congelados, pero a medida que se desplazan, se exponen a más luz solar. Finalmente, cada grano alcanza su propio umbral y comienza a sublimarse. Esto crea una fuente de gas distribuida, no solo desde el núcleo, sino desde una nube de granos de hielo que lo rodea. Otra posibilidad es la fracturación térmica. Los cometas son bolas de nieve sucias, mezclas de hielo y roca. Cuando una parte se calienta y se expande, mientras otra permanece fría, se acumula tensión. Finalmente, algo se rompe. Cuando el hielo se rompe, expone material fresco que antes estaba aislado. De repente hay una nueva superficie que se sublima. El cometa experimenta una explosión. Luego están los hielos exóticos. El hielo de agua se sublima a una temperatura determinada. El hielo de monóxido de carbono se sublima a una temperatura mucho más baja. El dióxido de carbono se encuentra en un punto intermedio. Si 3E Atlas tiene capas como una cebolla, con diferentes hielos a diferentes profundidades, entonces, a medida que se calienta, se vería una secuencia de activaciones. Primero los supervolátiles, luego los volátiles normales, y por último los más resistentes. Cada capa se desprende como los capítulos de un libro. Hemos visto cometas en nuestro sistema solar hacer cosas extrañas, explosiones repentinas, dividirse, permanecer inactivos hasta muy cerca del perihelio. Pero 3I Atlas está haciendo esto en un horario que no coincide con nuestra experiencia. Está vivo a distancias en las que debería estar dormido. A medida que 3I Atlas continúa hacia el interior, ¿se producirán más cambios? ¿Veremos aparecer nuevas líneas de emisión? ¿La actividad se estabilizará o seguirá acelerándose? Cada semana trae nuevos datos, nuevas sorpresas. Este no es un cometa estable y predecible. Es un drama que se desarrolla en tiempo real. Parte 4. ¿De dónde vino? Cada objeto en el espacio lleva una historia escrita en su trayectoria. Su destino te dice dónde hará estado. Y la trayectoria de 3E Atlas cuenta una historia que abarca miles de millones de años y miles de años luz. La órbita es hiperbólica, una curva abierta que no vuelve sobre sí misma. El 3E Atlas vino del espacio interestelar, giró alrededor del Sol y se irá de nuevo para no volver jamás. Solo está de paso. Los astrónomos rastrearon su trayectoria hacia atrás utilizando imágenes previas al descubrimiento, fotografías tomadas por estudios automatizados antes de que nadie supiera que el objeto era interesante. Algunas imágenes se remontaban a cuando el cometa estaba a 6,4 unidades astronómicas de distancia, todavía en aproximación,
todavía frío y distante. Al unir estas observaciones, reconstruyeron su trayectoria con una precisión cada vez mayor. Esa trayectoria apunta hacia afuera, de vuelta a la galaxia, pero no a cualquier lugar. El modelado orbital, combinado con los datos del telescopio espacial Gaia, que ha cartografiado miles de millones de estrellas, permite a los astrónomos hacer conjeturas fundamentadas sobre el origen de 3E Atlas. La respuesta es sorprendente. La galaxia tiene estructura. La mayoría de las estrellas, incluido nuestro Sol, viven en el disco delgado, un plano relativamente plano de estrellas más jóvenes y ricas en metales. Pero también hay un disco grueso, una población de estrellas más antiguas que orbitan en trayectorias más inclinadas y excéntricas. Estas estrellas del disco grueso están hinchadas verticalmente, se extienden más por encima y por debajo del plano galáctico, y son químicamente diferentes. Son más antiguas, se formaron antes en la historia de la galaxia, cuando había menos elementos pesados alrededor. La trayectoria de 3I Atlas sugiere que podría provenir del disco grueso. Si eso es cierto, este cometa podría ser más antiguo que nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tiene 4.600 millones de años. Las estrellas del disco grueso pueden tener 7.000 millones de años o más. Eso significa que 3E Atlas podría transportar hielo y rocas de una época anterior a la existencia del Sol. Piensa en lo que eso significa químicamente. La nube de gas que colapsó para formar una estrella del disco grueso hace 7.000 millones de años tenía menos elementos pesados que la nube que formó nuestro Sol. Las explosiones de supernovas enriquecieron la galaxia con el tiempo, sembrándola con elementos más pesados. Las primeras generaciones de estrellas tenían hidrógeno y helio casi puros. Las generaciones posteriores, como nuestro Sol, tienen un pequeño porcentaje de elementos pesados. Las estrellas del disco grueso son intermedias. Si 3E Atlas se formó en ese entorno, su composición reflejaría esa menor metalicidad. Habría menos hierro, menos magnesio, menos silicio, todos los elementos rocosos que forman los planetas. Pero aún habría muchos elementos volátiles, carbono, nitrógeno y oxígeno encerrados en hielos y moléculas. Quizás por eso vemos una proporción tan alta de dióxido de carbono en relación con el agua. Quizás por eso las proporciones de metales parecen extrañas. Quizás este cometa sea un fósil químico de una época en la que la galaxia era más joven y la tabla periódica estaba más vacía. Por supuesto, no podemos estar seguros. Rastrear un objeto a través de miles de millones de años de movimiento galáctico es difícil. Las perturbaciones gravitacionales de las estrellas que pasan, las interacciones con los brazos espirales galácticos, todo eso confunde el rastro. Pero el hecho de que sea plausible que 3I Atlas sea más antiguo que nuestro sistema solar es extraordinario. Podríamos estar ante una reliquia, un superviviente, una cápsula del tiempo de la antigua galaxia. Y si pudiéramos localizar su cúmulo de nacimiento, el grupo de estrellas que se formaron juntas a partir de la misma nube de gas, algún día podríamos identificar a sus hermanos. Otros cometas, tal vez incluso planetas expulsados del mismo sistema, ahora dispersos por la galaxia. 3I Atlas podría ser una letra en un mensaje escrito a lo largo de miles de años luz. Y estamos empezando a aprender a leerlo. Parte 5. ¿Qué lleva consigo? Los cometas no son solo hielo y roca. Son naves de carga que transportan el inventario molecular de su entorno natal. Y 3E Atlas lleva una carga muy extraña. Ya hemos hablado del agua. 40 kilos por segundo que fluyen a distancias en las que no deberían fluir. Pero el agua es solo el principio. El dióxido de carbono es lo realmente sorprendente. Las observaciones sugieren que 3E Atlas tiene una proporción de dióxido de carbono y agua extraordinariamente alta. En los cometas de nuestro sistema solar, el agua suele predominar. Es el principal elemento volátil, el principal impulsor de la actividad. El dióxido de carbono es un elemento secundario. 3I Atlas da la vuelta a ese guión.
Algunas mediciones sugieren que el 95% de las emisiones volátiles son dióxido de carbono, siendo el agua el componente minoritario. Eso es al revés. No se parece en nada a lo que vemos en casa. ¿Por qué un cometa sería tan rico en dióxido de carbono? Una posibilidad es la temperatura de formación. El hielo de dióxido de carbono se condensa a temperaturas más altas que el hielo de agua. Si 3E Atlas se formó en una región más cálida de su disco protoplanetario, más cerca de su estrella madre, podría haber incorporado preferentemente dióxido de carbono mientras perdía algo de agua. O tal vez el campo de radiación de la estrella madre era diferente, procesando los hielos de una manera diferente a la de nuestro Sol. Luego está el cianuro. El cianuro es común en Mid-Nocentino. Los cometas es lo que les da a muchos su color verde. Pero en 3E Atlas, el cianuro apareció después del agua, más tarde en la secuencia de calentamiento. En nuestros cometas, el cianuro y el agua tienden a aparecer simultáneamente porque tienen temperaturas de sublimación similares. La aparición tardía sugiere que podría estar secuestrado de manera diferente, tal vez atrapado en moléculas orgánicas que necesitan energía adicional para descomponerse, o congelado en capas debajo del hielo de agua. Y por supuesto está el níquel atómico que brilla en verde, separado de su compañero habitual, el hierro. Cada elemento, cada molécula que detectamos es una pista. Los volátiles nos informan sobre la temperatura y la presión durante la formación. Los materiales refractarios nos informan sobre las secuencias de condensación. La proporción de gas y polvo nos informa sobre la estructura del cometa. Ahora hablemos del elefante en la habitación, la hipótesis de la panspermia, la idea de que la vida, o al menos los componentes básicos de la vida, pueden propagarse por el espacio en cometas y asteroides. 3I Atlas tiene agua, compuestos orgánicos y cianuro, que es un precursor clave en la química prebiótica. Si quisieras diseñar un cometa para sembrar un planeta con una química interesante, incluirías exactamente estos ingredientes. Pero seamos claros, esto es una especulación. No hay pruebas de que 3E Atlas transporte vida. No hay pruebas de que ningún cometa haya transportado vida jamás. La hipótesis de la panspermia es intrigante y plausible en principio, pero no está demostrada. La radiación cósmica es brutal. Durante millones de años en el espacio interestelar, las partículas de alta energía descomponen las moléculas complejas. La luz ultravioleta hace lo mismo. El ADN, las proteínas e incluso los aminoácidos simples pueden destruirse. Para que la vida sobreviviera a un viaje interestelar, tendría que estar enterrada en lo más profundo del cometa, protegida por metros de hielo y roca. Pero las moléculas complejas podrían sobrevivir, no como seres vivos, sino como fósiles químicos. Moléculas sintetizadas en el sistema progenitor del cometa, tal vez en la atmósfera de un planeta o en su superficie, y luego incorporadas al cometa. Esas moléculas podrían sobrevivir si son lo suficientemente estables y están bien protegidas. Y si pudiéramos analizarlas, podrían revelarnos la química atmosférica de un mundo alienígena, o mostrarnos las vías metabólicas de una biosfera extinta. Por eso algunos científicos sueñan con interceptar a uno de estos visitantes interestelares. No solo observarlo desde la Tierra, sino enviar una nave espacial para igualar su velocidad, aterrizar en él, perforarlo, recoger muestras y analizarlas. Los retos tecnológicos son inmensos. Los objetos interestelares se mueven rápidamente, a decenas de kilómetros por segundo. Pero la recompensa científica sería incalculable. El 3E Atlas ya se encuentra a miles de millones de kilómetros de distancia. Esta vez no lo hemos capturado, pero nos está mostrando lo que es posible, lo que hay ahí fuera, y nos está dejando con ganas de más. Parte 6. Científicos ciudadanos. Capturando fantasmas y el misterio de Blue Origin. A veces los descubrimientos más importantes se producen porque alguien ha mirado los datos de la forma adecuada. No con algoritmos, ni con aprendizaje automático, sino con ojos humanos e intuición humana. Y a veces ese alguien
No es en absoluto un astrónomo profesional. Déjenme hablarles de los extraños círculos de radio, los ORC. Si no han oído hablar de ellos, no son los únicos. Se descubrieron en 2019. Los ORC son vastas estructuras circulares visibles solo en longitudes de onda de radio, anillos perfectos de emisión de radio, a veces de cientos de miles de años luz de diámetro, que flotan en el espacio como anillos de humo cósmicos. Nadie sabe qué son. La teoría más aceptada tiene que ver con los vientos galácticos o las ondas de choque de los agujeros negros supermasivos, pero aún estamos investigando. Encontrarlos es difícil porque son tenues y se mezclan con el fondo de radio. Los algoritmos de detección automatizados tienden a pasarlos por alto porque están entrenados para encontrar fuentes puntuales u objetos compactos, no grandes anillos difusos. Entra en Radio Home, un proyecto de ciencia ciudadana en el que voluntarios inspeccionan visualmente mapas de radio continuo en busca de cosas que no encajan. No buscan nada específico, buscan cosas extrañas. En marzo de 2025, un voluntario señaló algo extraordinario: un par de anillos de radio que se cruzaban, dos círculos gemelos que se superponían en el cielo, creando un patrón en forma de 8. Es el ORC más lejano y potente descubierto hasta ahora. Y no lo encontró un algoritmo, ni una investigación profesional, sino alguien que dedicó su tiempo de forma voluntaria a examinar los datos. El descubrimiento se realizó utilizando mapas de continuo de baja frecuencia de LOFAR, el Low Frequency Array. LOFAR genera enormes cantidades de datos, demasiados para que los astrónomos profesionales los examinen a mano. Las tuberías automatizadas señalan los objetos candidatos en función de su brillo, forma y parámetros. Pero esas tuberías tienen filtros y umbrales. Están diseñadas para captar lo esperado, no lo inesperado. Aquí es donde el reconocimiento de patrones por parte de los humanos se vuelve invaluable. Nuestros cerebros son increíbles para detectar cosas que no pertenecen, para ver la estructura en el ruido. El voluntario que encontró este ORC no necesitaba saber de física, solo tenía que mirar la imagen y pensar: eso es raro. Y tenía razón. Radio Home ha marcado múltiples anomalías. Otro voluntario encontró una galaxia de radio gigante con una estructura de anillo peculiar. Otro encontró un anillo al final de un chorro, una característica que los modelos teóricos no predijeron. Estos son objetos que se habrían perdido en la avalancha de datos si los humanos no los hubieran buscado. Hay una lección aquí que va más allá de la radioastronomía. Estamos entrando en una era de avalancha de datos. El observatorio Vera Rubin generará 15 terabytes de datos cada noche durante 10 años. Ningún equipo humano puede examinar todo eso. Ningún conjunto de algoritmos puede detectar todas las anomalías. Necesitamos ambas cosas: máquinas para manejar el procesamiento masivo y humanos para detectar casos extremos extraños. ¿Podría un científico ciudadano haber señalado las anomalías de 3E Atlas desde el principio? ¿Podría alguien que observara los datos espectrales haber notado la firma de níquel sin hierro antes que los profesionales? ¿Podría alguien que supervisara la actividad de los cometas haber dicho: un momento, ¿por qué está esta cosa activa tan lejos del Sol? Quizás sí, quizás no. Pero la cuestión es que anomalías como la de 3E Atlas se benefician de que haya tantos ojos como sea posible observando los datos. Los astrónomos profesionales tienen experiencia, formación y contexto, pero también tienen expectativas, modelos que intentan confirmar y tiempo limitado. Los aficionados y los científicos ciudadanos aportan una mirada fresca. No están limitados por lo que se supone que debe suceder, sino que son libres de ver lo que realmente está sucediendo. El enigma de Blue Origin 8 de octubre de 2025. Misión NS-36 de Blue Origin. 6 pasajeros, 11 minutos. Un pasajero misterioso cuyo nombre se mantuvo en secreto hasta el aterrizaje. La cápsula despegó, cruzó la línea de Kármán, flotó en microgravedad, descendió con paracaídas y aterrizó en el desierto de Texas. Éxito. Otro vuelo impecable para el programa de turismo espacial de la empresa. Su 15ª misión tripulada.
Rutina, casi. Esa es la versión oficial. ABC News lo cubrió. Medium publicó un artículo. Un puñado de periodistas espaciales tuitearon al respecto. El misterioso pasajero fue revelado tras el aterrizaje. Un particular que había solicitado el anonimato para el vuelo. Pero aquí está lo extraño. El silencio. La inquietante y casi asfixiante falta de cobertura. No hay vídeos virales. No hay hashtags de tendencia. No hay reacciones de famosos ni memes. Un vuelo espacial. Una tripulación comercial cruzando el límite del espacio. Algo que hace solo unos años habría sido noticia durante días. Apenas tuvo repercusión. 6 seres humanos abandonaron el planeta. Experimentaron la ingravidez, vieron la curva de la Tierra contra el negro del espacio y regresaron sanos y salvos. Eso es extraordinario. Pero Internet se encogió de hombros. Las redes sociales pasaron a otra cosa en cuestión de horas. La noticia se desvaneció como el humo. ¿Por qué? ¿Por qué hay tan poca documentación? Blue Origin suele publicar imágenes de la cabina. Hermosas tomas de los pasajeros flotando, riendo, presionando sus rostros contra las ventanas. ¿Dónde estaban esas imágenes? ¿Por qué la revelación del misterioso pasajero no generó curiosidad? ¿Quiénes eran? ¿Por qué el anonimato? Son preguntas naturales, del tipo que suelen alimentar días de especulación e interés. En cambio, nada. Silencio radiofónico. Es como si el vuelo hubiera ocurrido en un vacío, no solo espacial, sino también de atención pública. Y ese vacío, esa ausencia, empieza a parecer una presencia en sí misma. Empiezas a preguntarte cosas. Empiezas a hacer preguntas incómodas. ¿Este vuelo ocurrió realmente tal y como se ha descrito? ¿Había 6 pasajeros o el manifiesto era diferente? ¿La cápsula se lanzó realmente el 8 de octubre o se reutilizaron imágenes de un vuelo anterior con una nueva fecha? Son pensamientos paranoicos, teorías conspirativas, el tipo de razonamiento que ve sombras por todas partes y no confía en nada. Pero a veces la ausencia de pruebas parece significativa. Cuando algo debería causar revuelo y no lo hace, hay que preguntarse por qué. Contrastemos esto con abril de 2025, solo 6 meses antes. Blue Origin lanzó otra misión New Shepard, y esa sí que explotó en la conciencia pública. No por un fallo técnico, sino por quienes iban a bordo. Katy Perry, Gayle King, la primera tripulación íntegramente femenina. Pasajeros de alto perfil con millones de seguidores. El tipo de vuelo diseñado para generar titulares. Y así fue, pero no los titulares que Blue Origin quería. A las pocas horas de terminar la retransmisión en directo, las redes sociales estallaron con teorías conspirativas. La gente afirmaba que el vuelo era falso. Analizaron cada fotograma en busca de inconsistencias. El comportamiento del cabello en gravedad cero se convirtió en un campo de batalla forense. ¿Flota correctamente? ¿Se mueve con demasiada rigidez? ¿Es cabello real o CGI? La escotilla de la cápsula se convirtió en otro punto de atención. Alguien afirmó que se abrió de forma diferente a los vuelos anteriores. Publicaron comparaciones lado a lado, dibujaron flechas y marcaron con círculos los detalles supuestamente anómalos. Luego vinieron las cosas realmente descabelladas. Afirmaciones de pantallas verdes, acusaciones de que los pasajeros fueron filmados en un estudio con ventanas falsas que mostraban imágenes pregrabadas de la Tierra, acusaciones de que las manos parecían manos de maniquí. Los periodistas desmintieron las afirmaciones de forma metódica. El cabello se comporta de forma extraña en microgravedad porque no hay gravedad que lo tire hacia abajo, sino que responde a las corrientes de aire, la electricidad estática y los movimientos aleatorios. El mecanismo de la escotilla es idéntico en todos los vuelos. Los ángulos de la cámara y la iluminación hacen que parezca diferente, pero desmentirlo no detuvo las teorías. Más bien al contrario, las alimentó. La conspiración se volvió autosostenible. Ahora tenemos 2 vuelos, 2 misiones, el mismo cohete, el mismo perfil básico, con 6 meses de diferencia. Uno generó una tormenta de atención y dudas. El otro apenas hizo ruido.
y hay que preguntarse, ¿cuál es más sospechoso? Parte 7. Los misterios del espacio como espejos y el archivo de sistemas alienígenas. El universo no deja de lanzarnos bolas curvas, objetos que no encajan, señales que no tienen sentido, fenómenos que violan nuestros modelos cuidadosamente construidos. Y cada vez, sin falta, hacemos dos cosas. Primero, nos apresuramos a comprender la ciencia. Segundo, nos proyectamos en el misterio. Pensemos en Oumuamua, Humile I 2017, el primer objeto interestelar confirmado que atravesó nuestro sistema solar, tambaleante, rojizo, alargado y acelerando. No mucho, pero de forma apreciable al abandonar el sistema solar. Esa aceleración no encajaba con una trayectoria puramente gravitatoria. Algo lo empujaba. Los científicos propusieron la desgasificación, aunque no se detectó ningún gas. Quizás estaba liberando pequeñas cantidades de volátiles que creaban un empuje como un cometa débil. O quizás era un iceberg de hidrógeno, H2 congelado, que se sublimaba de forma invisible. O quizás era un fragmento de un planeta destrozado. Pero un grupo de personas, incluidos algunos científicos, propuso otra cosa. ¿Y si Oumuamua fuera artificial? Una vela ligera empujada por la luz de las estrellas. Eso explicaría la aceleración. Y si era artificial, tal vez se trataba de una sonda de otra civilización. O tal vez era un despojo, basura espacial de una sociedad alienígena desaparecida hace mucho tiempo. Lo mismo ocurrió con la estrella de Tabi, Keith 8462852, una estrella del campo Kepler que mostraba extraños patrones de atenuación, profundas caídas irregulares de brillo, a veces de un 20% o más. Ningún planeta podría hacer eso. Los astrónomos propusieron nubes de polvo, enjambres de cometas, restos de una colisión planetaria. Pero un artículo, medio en broma, sugirió una megaestructura alienígena, un enjambre de Dyson, millones de paneles solares o hábitats orbitando la estrella, recogiendo su energía, extraños círculos de radio, rápidas ráfagas de radio, 3i Atlas. Cada misterio se convierte en una pantalla en la que proyectamos nuestras esperanzas y nuestros miedos. Estamos solos. El universo es indiferente o intencional. ¿Hay otros ahí, fuera? Y si es así, ¿son como nosotros o incomprensiblemente alienígenas? La psicología aquí es poderosa. La pareidolia, ver patrones en el azar, es parte de ello. Vemos caras en las nubes, oímos voces en el ruido blanco y vemos inteligencia en las anomalías astronómicas. No es estupidez, es la forma en que funciona nuestro cerebro. Somos motores de reconocimiento de patrones sesgados hacia los falsos positivos. Es mejor confundir una sombra con un depredador que confundir un depredador con una sombra. También existe un anhelo existencial. Queremos contacto. Queremos saber que no somos las únicas chispas de conciencia en un universo vasto y frío. Cada anomalía es una oportunidad, una posibilidad, una puerta que podría abrirse a algo extraordinario. El Atlas 3i es un espejo. En su coma verde brillante, vemos reflejada nuestra propia curiosidad, nuestra sed de significado, nuestra esperanza de que el universo sea más extraño y maravilloso de lo que imaginamos. Y tal vez lo sea. Tal vez algún día encontremos algo genuinamente inexplicable, algo que nos obligue a reescribir la física o a aceptar que no estamos solos. Pero ese día aún no ha llegado. Por ahora tenemos un cometa extraño, un cometa fascinante, pero probablemente solo un cometa. Y eso es suficiente, porque incluso los misterios naturales son extraordinarios. La Biblioteca Galáctica. Imagina la galaxia como una biblioteca. No una biblioteca de libros, sino de objetos, cometas, asteroides, planetas errantes expulsados durante la caótica formación de los sistemas planetarios y lanzados al espacio interestelar. Cada objeto es un mensaje en una botella que contiene información sobre el sistema estelar en el que se formó. Y de vez en cuando, una de esas botellas llega a nuestras costas. Eso es lo que son los objetos interestelares, postales de sistemas alienígenas. No alienígenas en el sentido de inteligencia extraterrestre, sino alienígenas en el sentido de extraños, diferentes,
formados en condiciones distintas a las de nuestro sistema solar. Cada uno de los que detectamos es un punto de datos, una muestra única. Y con suficientes muestras, empezamos a comprender la diversidad de las químicas de los sistemas planetarios. Los cometas de nuestro sistema solar son relativamente uniformes. Se formaron en el mismo disco protoplanetario a partir del mismo gas y polvo bien mezclados. Son familia, hermanos, primos como mucho. Los cometas interestelares son extraños. Se formaron en otros lugares, bajo estrellas diferentes, en discos con composiciones, temperaturas y entornos dinámicos diferentes. Y hasta ahora, todos los que hemos visto han sido diferentes. Oumuamua, seco, sin desgasificación, de forma extraña, acelerando misteriosamente. No se parecía a nuestros cometas ni actuaba como ellos. 2I Borisov, rico en monóxido de carbono, con un comportamiento bastante típico de los cometas, pero con una proporción de gas y polvo que sugiere un entorno de formación más frío. Parecía familiar, pero sutilmente diferente, como un dialecto de un idioma que hablas. 3I Atlas, agua y dióxido de carbono brotando a grandes distancias, níquel sin hierro, cianuro que aparece tarde. Nada de su comportamiento se ajusta a nuestra experiencia. Habla un idioma que apenas reconocemos. 3 objetos, 3 composiciones químicas muy diferentes. Si extrapolamos, la diversidad de composiciones cometarias en la galaxia es asombrosa. No todos los sistemas planetarios producen cometas como los nuestros. De hecho, quizá la mayoría no lo haga. En algunos sistemas, los cometas podrían estar dominados por hielo de nitrógeno. En otros, el metano podría ser el principal volátil. En los sistemas con estrellas más masivas, la línea de nieve, la distancia a la que el hielo de agua puede condensarse, está más lejos, por lo que los cometas podrían formarse en regiones más frías y transportar diferentes mezclas volátiles. ¿Podrían algunos cometas transportar moléculas que nunca hemos visto? Sustancias orgánicas exóticas, hielos extraños, compuestos que son termodinámicamente posibles, pero que requieren vías de formación que no existen en nuestro sistema solar? Probablemente. El universo es grande. El espacio de parámetros de las masas estelares, las composiciones de los discos, los campos de radiación y los entornos dinámicos es enorme. Si la vida requiere ciertos componentes químicos básicos, agua, sustancias orgánicas, fósforo, nitrógeno, azufre, entonces los cometas que carecen de esos ingredientes son estériles. No pueden sembrar la vida. Quizás muchos cometas interestelares sean estériles. Quizás Oumuamua era una roca sin vida que rodaba por el vacío. Pero si tan solo una fracción de los cometas tiene la química adecuada, esa fracción es importante, porque los cometas son vagabundos galácticos. Viajan entre estrellas, atraviesan años luz, y si transportan moléculas orgánicas, aminoácidos, quizás incluso microbios inactivos protegidos en su interior, entonces los componentes básicos de la vida pueden extenderse por toda la galaxia. Esto es la panspermia, la hipótesis de que la vida puede transferirse entre mundos en cometas o asteroides. Es controvertida, no está demostrada, pero no es imposible. Y el 3I Atlas, con su agua, sus compuestos orgánicos y su cianuro, tiene los ingredientes. Probablemente no vida, pero sí la química que podría dar lugar a la vida si se transportara a un planeta adecuado. Cada objeto interestelar que detectamos amplía nuestra muestra. En este momento tenemos 3. En 10 años podríamos tener docenas. En 50 años, cientos. Y con cada uno de ellos mediremos su composición, trayectoria y patrones de actividad. Construiremos una comprensión estadística de lo que hay ahí fuera. 3I Atlas es un anticipo, un atisbo de lo que es posible. Nos está mostrando que los cometas interestelares no son solo rarezas poco comunes. Son comunes, están por todas partes y transportan información que deseamos desesperadamente. Parte 8. Reflexiones finales. Vivo pero natural. Así que aquí estamos,
sumergidos en el misterio del 3A Atlas, un cometa interestelar que vierte agua en el espacio, donde el agua no debería fluir, brillando en verde con níquel y cianuro, encendiéndose y apagándose como si fuera algo deliberado, transportando química de otro sistema estelar, posiblemente de otra época de la historia de la galaxia. ¿Está vivo? En sentido poético, tal vez. Es dinámico, cambiante, responde a su entorno. Está activo cuando debería estar inactivo. Se comporta de una manera que parece intencionada, aunque sabemos que está impulsado por la física y la química, no por la intención. ¿Pero vivo en sentido literal? Es casi seguro que no. No hay pruebas de biología aquí. No hay procesos metabólicos, ni reproducción, ni almacenamiento y transferencia de información. Ninguna de las características distintivas de la vida tal y como la entendemos. 3E Atlas es una roca cubierta de hielo, calentada por la luz solar, que libera gas y polvo según las leyes físicas. Sin embargo, esas leyes físicas están produciendo algo que nunca habíamos visto antes. Sublimación del agua a distancias sin precedentes. Níquel sin hierro. Predominio del dióxido de carbono. Comportamiento de activación que sugiere una estructura interna compleja o composiciones de hielo exóticas. Entonces, ¿qué es? La explicación más probable es que 3E Atlas sea un cometa natural formado en condiciones muy diferentes a las de nuestro sistema solar. Quizás se formó más lejos de su estrella, en una región más fría donde el hielo de dióxido de carbono es más abundante que el hielo de agua. Quizás su estrella madre tenía una composición inusual que daba lugar a proporciones metálicas extrañas. Quizás la erosión espacial durante miles de millones de años en el espacio interestelar alteró la química de su superficie. La hipótesis organometálica es intrigante. Si el níquel se incorporó a compuestos volátiles como el carbonilo de níquel, eso podría explicar las emisiones desacopladas. Requeriría condiciones químicas específicas durante su formación, pero nada imposible, solo inusual. El origen del disco grueso es convincente. Si 3I Atlas tiene 7.000 millones de años, si lleva firmas isotópicas de una era anterior de la química galáctica, eso explicaría algunas de las rarezas. Hielo antiguo, química antigua, minerales antiguos, todo conservado en el frío extremo del espacio interestelar y ahora revelado a medida que el cometa se calienta. ¿Podría ser artificial? ¿Podría ser una sonda? ¿Una nave espacial abandonada? ¿Algún artefacto tecnológico? Las pruebas no lo respaldan. Nada en 3E Atlas requiere una explicación tecnológica. Todo lo que vemos puede explicarse, o al menos explicarse potencialmente, por procesos naturales. No es necesario invocar a los extraterrestres. Pero entretengámonos con la idea por un momento. Si quisieras diseñar algo que sobreviviera a un viaje interestelar y siguiera siendo detectable miles de millones de años después, ¿cómo lo harías? Probablemente utilizarías un objeto similar a un cometa como carcasa, protegiendo tu carga útil con hielo y roca. Podrías incluir firmas químicas inusuales, marcadores que llamarían la atención de cualquiera que analizara el espectro. Dejarías que la sublimación natural revelara esos marcadores a medida que el objeto se acercara a una estrella. Esto es pura especulación. No hay pruebas que lo demuestren. Pero el hecho de que nos hagamos la pregunta ya nos dice algo. Nos dice que este cometa es lo suficientemente extraño como para estimular nuestra imaginación, hacernos preguntarnos y obligarnos a considerar posibilidades que normalmente descartaríamos. Y tal vez ese sea el verdadero valor aquí. No si 3E Atlas es natural o artificial, no si su química es simplemente inusual o genuinamente revolucionaria, sino que nos hace pensar, nos hace cuestionar nuestras suposiciones, nos recuerda que el universo es más grande y extraño que nuestro pequeño rincón del mismo, que la naturaleza ha tenido miles de millones de años y billones de sistemas estelares para explorar el espacio químico, y que apenas hemos comenzado a estudiar lo que es posible. Cada visitante interestelar es un desafío. Desafía nuestros modelos, nuestras teorías, nuestro sentido de lo que es normal. Y los desafíos son
lo que nos hace crecer. Oumuamua desafió nuestra comprensión de la actividad cometaria. 2I Borisov desafió nuestras suposiciones sobre la abundancia de monóxido de carbono. 3I Atlas está desafiando todo: los presupuestos volátiles, la química de los metales, las distancias de actividad, la diversidad composicional. Los siguientes pasos están claros. Observar 3I Atlas a medida que se acerca al perihelio. Medir todo: espectros, curvas de luz, tasas de producción de gas, relaciones polvo-gas. Buscar nuevas líneas de emisión. Observar si finalmente aparece el hierro o si persiste la anomalía del níquel. Comparar las observaciones con los modelos. Perfeccionar esos modelos. Generar predicciones. Probarlas. Y prepararse para el próximo visitante interestelar, porque habrá otro y otro más. La galaxia está llena de estos vagabundos, y nuestra tecnología de detección mejora cada año. Cada uno será un nuevo rompecabezas, un nuevo conjunto de pistas, una nueva ventana a cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios a través de la diversidad de entornos estelares. Quizás algún día interceptemos uno, aterrizaremos en él, lo perforaremos y traeremos muestras. Analizaremos sus isótopos en laboratorios terrestres, estudiaremos sus minerales con microscopios electrónicos, buscaremos moléculas prebióticas en su inventario orgánico y aprenderemos cosas que ahora ni siquiera podemos imaginar. Hasta entonces observamos, medimos, nos preguntamos, porque eso es lo que hacen los humanos. Miramos el universo y hacemos preguntas. ¿Por qué ese cometa está activo tan lejos del Sol? ¿De dónde viene? ¿Qué nos puede enseñar? Las preguntas en sí mismas son valiosas incluso antes de tener respuestas, porque las preguntas son el comienzo de la exploración. 3I Atlas vino de algún lugar allá afuera, a través de años luz y miles de millones de años, llevando un mensaje escrito en agua, níquel y cianuro. No pedimos este mensaje, aún no sabemos lo que dice, pero estamos escuchando, estamos observando, estamos aprendiendo. Y en ese acto de aprendizaje, en esa obstinada insistencia por comprender, encontramos algo que podría ser lo más parecido a la vida en toda esta historia. No es el cometa, somos nosotros, curiosos, preguntándonos, extendiendo la mano para tocar algo que vino de un lugar imposiblemente lejano, tratando de leer una carta de otro mundo. El universo sigue enviando estas cartas, postales cósmicas, mensajes en botellas, visitantes de la oscuridad, y cada vez que llega uno, nos recuerda que vivimos en un cosmos vasto, antiguo e incomprensiblemente rico. Un cosmos que siempre superará nuestra comprensión, siempre nos sorprenderá, siempre nos ofrecerá nuevos misterios. El 3I Atlas es un misterio, un cometa en un cielo infinito. Pero ahora es nuestro misterio, y tanto si es solo un trozo de hielo antiguo como si es algo más, tanto si sus secretos se revelan fácilmente como si se resisten durante décadas, seguiremos buscando, seguiremos preguntando, seguiremos escuchando lo que el universo intenta decirnos, porque eso es lo que significa ser humano, ver algo extraño en el cielo nocturno y negarse a apartar la mirada, exigir respuestas incluso cuando el universo permanece en silencio, encontrar maravilla en un chorro de moléculas de agua 40 kg por segundo, en el brillo verde del níquel que no debería estar allí, en la trayectoria que apunta hacia estrellas que nunca alcanzaremos. Somos pequeños, el universo es vasto, pero entre nosotros y esa inmensidad, entre nuestros telescopios y esos cometas lejanos, entre nuestras preguntas y las respuestas que podamos encontrar, hay una conversación lenta que abarca siglos y años luz, escrita en fotones, líneas espectrales y mecánica orbital. El Atlas 3I habló, lo escuchamos, y seguimos escuchando lo que pueda decir a continuación.